Hola compañeros, en este video les vamos a explicar qué es el New Deal. Se le denomina New Deal al conjunto de medidas políticas, sociales y económicas adoptadas por la administración de Franklin Delano Roosevelt entre 1933 y 1937 para sacar a Estados Unidos de la situación de depresión en la que se encontraba desde el año 1929 y consistía en la regulación de la economía, favoreciendo las inversiones, el crédito y el consumo, lo que permitiría reducir el desempleo. Para lograrlo, se crearon 6 grandes grupos de medidas: las generales en agricultura, industria, obras públicas, inversión privada y acciones sociales. Roosevelt se basó en los postulados de Keynes, quien anteponía la regulación estatal, el pacto social entre los agentes económicos, que eran los sindicatos, Estado y empresas, y un sentido más colectivo de la vida económica, que de hecho son las bases del estado del bienestar. Había 2 objetivos principales para esta nueva planificación. Uno era la activación de la economía por vía del consumo y la inversión. Dado que no había suficiente dinero para los consumidores y reactivar el mercado, lo que se intentó fue incrementar el esfuerzo fiscal del Estado. Se aumentó el gasto público con el fin de que aumentara la producción. Y 2. Se produjo el establecimiento de una serie de controles bancarios más estrictos, con el fin principal de evitar que se pudiera provocar otra situación similar de crisis en el futuro. Roosevelt prometió un New Deal para el pueblo y regular el sistema financiero, y en su discurso decía lo siguiente: The only thing we have to fear is fear itself. Garantizó los depósitos bancarios y elaboró leyes para obligar a los banqueros a operar bajo una estricta supervisión gubernamental. Creó la Comisión del Mercado de Valores y eligió a un hombre no muy ético para supervisarlo, Joe Kennedy. En los primeros 100 días de mandato, consiguió que se aprobaran 15 leyes para combatir la crisis. Poco a poco resurgía la confianza y consideraba importante explicar a la población directamente la nueva legislación, tal como lo expresa en su discurso. We have provided the machinery to restore our financial system, and it is up to you to support and make it work. It is your problem, my friends, no less than it is mine. Together, we cannot fail. Una de sus primeras peticiones fue legalizar la venta de cerveza. Con esto ponía fin a la prohibición de las bebidas alcohólicas, así como al monopolio de los gángsters. Las nuevas leyes sociales eran conocidas como leyes abecedario por sus siglas. Ley AAA protegía a los campesinos, Agricultural Adjustment Act. Los premios caían y la nueva ley prevenía subsidios para los campesinos que disminuyesen su producción, lo que implicaba destrucción de cosechas y ganado, y todo esto le trajo críticas por malgastar productos esenciales sin preocuparse por la gente que pasaba hambre. Entonces, crea un departamento de obras públicas, la WPA, Works Progress Administration. Los nuevos proyectos del gobierno crearon 8 millones de puestos de trabajo. Las lluvias cerca del río Tennessee creaban inundaciones que destruían los medios de vida del campesino, que estaba cerca de la cuenca del río, por lo que se creó la TVA, Tennessee Valley Authority, la cual consistía en crear pantanos para evitar inundaciones y proporcionar electricidad barata. Roosevelt también tenía enemigos. Eran algunos obreros que pensaban que no hacía lo suficiente por la clase baja, y algunos otros, de clase alta también, que estaban en contra de pagar altos impuestos para financiar el New Deal, a lo que respondió: It is true that the toes of some people are being stepped on and are going to be stepped on. But these toes belong to the comparative few. A few timid people who fear progress will try to give you new and strange names for what we are doing. Sometimes they will call it fascism, and sometimes communism, and sometimes regimentation, and sometimes socialism. But in so doing, they are trying to make very complex and theoretical something that is really very simple and very practical. I believe in practical explanations and in practical policies. La Suprema Corte declaró anticonstitucionales muchas leyes adoptadas por Roosevelt. Su política social parecía amenazada.
El desempleo vuelve a aparecer en 1938, pero para entonces el gobierno ya podía ayudarles. Las pensiones y el seguro social eran reales. Para finales de los 30, el New Deal transformaba el país. Las agencias gubernamentales construían escuelas, carreteras, casas, hospitales y muchos edificios públicos. Gracias a los pantanos construidos con distintos programas gubernamentales, no solo ya había trabajo y electricidad, sino que también millones de hectáreas habían recuperado su fertilidad, y aunque los agricultores eran menos, ya que muchos habían migrado a California por las malas condiciones y sequías entre 1933 y 1936, los precios de sus productos estaban garantizados. Y finalmente, la Segunda Guerra Mundial fue lo que ayudó a terminar con el paro en los Estados Unidos por la demanda de armas americanas, y así se volvió a posicionar como una potencia.